Brutal había amarrado una de las muñecas de John y Dean la otra. Por encima del hombro de este último vi al médico, discreto como siempre, de pie al lado de la pared y con el maletín negro entre los pies. Supongo que en la actualidad los médicos están prácticamente a cargo de las ejecuciones, sobre todo las que se hacen con inyecciones letales. Pero en aquel entonces, si uno los necesitaba, tenía que forzarlos a acercarse. Quizá en aquellos tiempos tuvieran una idea más clara de cuál era la verdadera misión de un médico, y de que participar en una ejecución era una forma de romper la promesa que había hecho al recibir su diploma. La promesa hipocrática de no hacer daño a nadie. Dean hizo una señal a Brutal que volvió la cabeza. Echó un vistazo al teléfono que nunca sonaría para salvar a alguien como John Coffey y gritó: «Descarga 1». Se oyó el típico zumbido, como cuando se enciende una nevera y las luces se volvieron más brillantes. Nuestras sombras se hicieron más evidentes, unas figuras negras que ascendían por las paredes y parecían revolotear como buitres sobre la silla. John respiró hondo. Sus nudillos estaban blancos. «¿Ya le duele?», preguntó Marjorie Dietrich por encima del hombro de su marido. «Espero que sí. Espero que le hagan mucho daño». Su esposo la abrazó. Al hombre le sangraba la nariz, pues vi un hilo rojo caer sobre su estrecho bigote. Cuando el mes de marzo siguiente leí en un periódico que había muerto de un ataque de apoplejía, no me asombró en absoluto. Brutal se interpuso en el campo de visión de John y le tocó un hombro mientras hablaba. Eso estaba en contra de las reglas, pero el único que lo sabía era Curtis Anderson, a quien no pareció preocuparle. Era evidente que solo deseaba terminar cuanto antes con su trabajo, y lo deseaba desesperadamente. Después de lo de Pearl Harbor se alistó en el ejército, pero nunca llegó a cruzar el mar. Murió en el Fuerte Bragg en un accidente de camiones. John se relajó al sentir los dedos de Brutal en su hombro. Creo que no entendió mucho de lo que Brutal decía, pero el contacto de su mano lo tranquilizó. Brutal, que murió de un ataque al corazón 25 años después, según dijo su esposa, ocurrió mientras miraba la televisión y comía un bocadillo de atún. Era un buen hombre, y mi amigo, quizá el mejor de todos nosotros. No le costaba entender cómo era posible que un hombre deseara morir y al mismo tiempo estuviese aterrorizado por la partida. John Coffey ha sido condenado a morir en la silla eléctrica, según una sentencia dictada por un jurado de sus conciudadanos y ratificada por un juez del estado. Que Dios proteja al pueblo de este estado. ¿Tiene algo que decir antes de que se lleve a cabo la sentencia? John volvió a humedecerse los labios y luego habló con claridad, 4 palabras en total. Lamento lo que soy. «Tiene razón para hacerlo», gritó la madre de las gemelas. «Monstruo, tienes muchas jodidas razones para lamentarlo». Los ojos de John se posaron en mí, y en ellos no vi resignación ni esperanza de ir al cielo en paz. ¿Cómo me gustaría poder decir lo contrario? Pero lo cierto es que lo que vi fue angustia, perplejidad, incomprensión. Eran los ojos de un animal atrapado y asustado. Recordé lo que había dicho acerca de la forma en que Wharton había conseguido llevarse a las niñas, sin que éstas gritaran. Se valió de su amor para matarlas. Pasa lo mismo todos los días en todo el mundo. Brutal descolgó la capucha nueva del gancho que había en el respaldo de la silla.
Pero en cuanto John la vio y comprendió lo que era sus ojos, sus ojos se llenaron de horror. Me miró y esta vez vi enormes gotas de sudor en la curva de su calva. Parecían tan grandes como huevos. «Por favor, jefe, no me pongan eso en la cara», murmuró. «No me dejen a oscuras, por favor. Tengo miedo a la oscuridad». Brutal, con la capucha todavía en la mano, estaba paralizado. Me miró y enarcó las cejas. Sus ojos decían que la decisión estaba en mis manos, que haría lo que yo ordenara. Intenté pensar con la mayor rapidez y claridad posibles, cosa que resultaba extraordinariamente difícil, con la cabeza latiéndome del modo que lo hacía. La capucha no formaba parte de la ley sino de la tradición. En realidad se utilizaba para evitar a los testigos una visión desagradable. De repente supe que esta vez no quería ahorrarles sufrimientos. Después de todo, John no había hecho nada malo en toda su vida para merecer aquello. Ellos no lo sabían, pero nosotros sí, y decidí conceder al grandulón su último deseo. Además, era probable que Marjorie Dietrich me enviara una nota de agradecimiento. «Muy bien, John», susurré. Brutal volvió a colgar la capucha en el gancho del respaldo. Detrás de nosotros, Homer Crybus gritó indignado. Muchacho! Ponle la máscara. ¿Crees que queremos ver cómo le estallan los ojos? Silencio, señor, dije sin volverme. Esto es una ejecución y usted no está a cargo de ella. Como tampoco estuviste a cargo de su detención, jodida bola de cebo, murmuró Harry. Harry murió en 1982, con casi 80 años. Era un viejo, no tanto como yo, por supuesto, pero pocos llegan a esa edad. Fue cáncer de intestinos. Brutal se inclinó y metió la esponja circular en un cubo. Hundió un dedo en ella y se lo chupó, aunque no había necesidad de hacerlo, pues la esponja estaba chorreando. La colocó dentro del casquete y puso este sobre la cabeza de John. Advertí que Brutal estaba demasiado pálido, como si fuera a desmayarse de un momento a otro. Recordé que había dicho que por primera vez corría el riesgo de ir al infierno, porque iba a matar a un elegido de Dios. Sentí una súbita y aterradora necesidad de vomitar. Conseguí controlarla, pero con gran esfuerzo. El agua de la esponja se deslizaba por la cara de John. Dean Stanton ajustó la correa sobre el pecho de Coffee. Para hacerlo tuvo que estirar al máximo y me la pasó a mí. La noche del viaje nos habíamos tomado muchas molestias para proteger a Dean pensando en sus hijos, sin saber que solo le quedaban 4 meses de vida. Después de la ejecución solicitó y consiguió un traslado al bloque C, donde un prisionero lo apuñaló con la broca de un taladro y derramó su sangre sobre el sucio suelo de madera. Nunca supe por qué. Creo que nadie lo supo. Cuando evoco aquellos días, la freidora me parece una perversión, una locura letal. Somos frágiles como el cristal, incluso en las mejores circunstancias. Matarnos los unos a los otros con gas o electricidad, con premeditación y sangre fría, es una locura, un horror. Brutal comprobó la correa y se apartó. Yo esperaba que hablase, pero cuando cruzó las manos a la espalda y se puso en posición de firmes, supe que no lo haría. Quizás se sintiera incapaz de articular palabra. Yo tampoco me sentía capaz, pero cuando miré los ojos aterrorizados y llorosos de John, comprendí que debía hacerlo, aunque con ello me condenara al infierno.
Descarga 2, dije con voz pastosa y ahogada que ni yo mismo reconocí. El casquete vibró. 8 dedos largos y 2 gruesos pulgares se levantaron del extremo de los anchos brazos de roble y se extendieron en 10 direcciones distintas. Las enormes rodillas se movieron como pistones, pero las correas de los tobillos resistieron. Sobre nuestras cabezas se fundieron tres bombillas. ¡Pum, pum, pum! Marjorie Dietrich gritó y se desmayó en brazos de su marido. Murió en Memphis 18 años después. Harry me envió la nota necrológica. Fue en un accidente de tranvía. John se inclinó contra la correa que le cruzaba el pecho. Por un instante me miró fijamente. Estaba consciente, de modo que lo último que vio cuando lo arrojamos de este mundo fueron mis ojos. Luego cayó sobre el respaldo. El casquete se deslizó hacia un lado de su cabeza, dejando escapar un hilo de humo. Una especie de bruma negra. Sin embargo, todo fue bastante rápido. Dudo que no haya sufrido, como afirman los defensores de la silla eléctrica, aunque ni el más valiente de ellos lo ha comprobado personalmente. Pero fue rápido. Sus manos volvían a estar laxas y las medias lunas blanco-azuladas de sus uñas adquirieron un tono morado, mientras una nubecilla de humo ascendía de sus mejillas aún húmedas a causa del agua salada de la esponja y de las lágrimas. Las últimas lágrimas de John Coffey. 11. Me sentí bien hasta que llegué a casa. Ya amanecía y se oía el trino de los pájaros. Aparqué el coche, me bajé, y cuando subí a los peldaños del porche trasero, me embargó el segundo dolor más profundo que he experimentado en mi vida. Lo que lo desató fue pensar en el temor que John Coffey sentía a la oscuridad. Recordé nuestro primer encuentro, cuando me había pedido que dejase una luz encendida, y las piernas me fallaron. Me senté en un escalón, incliné la cabeza y me eché a llorar. No lloraba por John, sino por todos nosotros. Janice salió, se sentó a mi lado y me rodeó el cuello con un brazo. Hiciste todo lo posible para que no sufriera, ¿verdad? Asentí con un gesto. Y él quería morir. Volví a asentir. Entra en la casa, dijo al tiempo que me ayudaba a levantarme. Entra y tómate una taza de café. Lo hice. Pasó la primera mañana, la primera tarde y la primera jornada de trabajo. Nos guste o no, el tiempo lo cura todo. El tiempo se lo lleva todo y al final solo queda oscuridad. A veces encontramos a otros en esa oscuridad y otras veces los perdemos en ella. Eso es todo cuanto sé. Además de que todo esto ocurrió en 1932, cuando la penitenciaría del estado aún estaba en Cold Mountain, y también la silla eléctrica, por supuesto. 12. A las 2:15 de la tarde, mi amiga Elaine Connelly vino a verme en la galería, donde yo me encontraba sentado ante las últimas páginas de mi historia. Estaba muy pálida y le brillaban los ojos. Creo que había estado llorando. Yo me limitaba a mirar por la ventana en dirección a las colinas que se alzaban al este. Me dolía la muñeca derecha de tanto escribir, pero era un dolor sordo, distante. Me sentía vacío, como si me hubieran arrancado los sentimientos. Era una sensación terrible y maravillosa al mismo tiempo. Me costó mirar a Elaine a los ojos, pues temía ver miedo y desprecio en ellos, pero no fue así. Estaban tristes y pensativos, pero nada más. No reflejaban odio, desprecio ni incredulidad. ¿Quieres leer el final de la historia?
Pregunté dando una palmada sobre las hojas restantes con la mano dolorida. Está aquí, pero entenderé perfectamente que no quieras. No se trata de lo que quiera, dijo. Necesito saber cómo acabó todo, aunque supongo que lo ejecutaron. La providencia con mayúsculas no suele intervenir en la vida de los simples mortales. Pero antes de que tome esas páginas, Paul, se detuvo a mitad de la frase como si no supiera cómo continuar. Esperé. A veces es imposible ayudar a la gente. Otras es mejor no intentarlo. Paul, aquí dices que en 1932 tenías 2 hijos mayores, no solo uno. A menos que te hayas casado con Janice cuando tenías 12 años y ella 11, no se me ocurre. Nos casamos jóvenes, dije con una sonrisa. Casi todo el mundo lo hace en las montañas, según decía mi madre, pero no tan jóvenes. Entonces, ¿cuántos años tienes? Siempre pensé que tendrías pocos más de 80, como yo, o incluso algunos menos. Pero según esto, el año en que John Coffey recorrió el pasillo de la muerte, tenía 40 años, dije. Nací en 1892. Por lo tanto, si la memoria no me falla, debo de tener 104. Me miró boquiabierta. Le pasé el resto del manuscrito mientras recordaba el modo de que John me había tocado en su celda. No estallará, me había dicho sonriente ante la sola idea, y no lo había hecho. Pero me había pasado algo permanente. Lee el resto, dije. La respuesta está aquí. De acuerdo, susurró. Para serte franca, tengo miedo. Pero de acuerdo, ¿dónde estarás? Me levanté, me estiré y oí un crujido en mi columna vertebral. Si de algo estaba seguro era de que ya había pasado demasiado tiempo en la galería. En el campo de croquet. Todavía quiero enseñarte algo, y está en esa dirección. ¿Es algo malo? No, respondí con una sonrisa. Nada malo. De acuerdo. Tomó las páginas. Las leeré en mi habitación. Te veré en el campo de croquet a eso de las... Calculó mentalmente. ¿Te parece bien a las 4? Perfecto, respondí, pensando en el entrometido Brad Dolan. Para entonces ya se habría marchado. Elaine tendió la mano, me apretó el brazo con suavidad y salió de la galería. Permanecí allí un momento mirando la mesa, asimilando el hecho de que volvía a estar vacía, excepto por la bandeja en que Elaine me había traído el desayuno. Los papeles habían desaparecido. Casi no podía creer que hubiera terminado, y como verán tenía razón, puesto que redacté estas últimas páginas después de escribir la ejecución de Coffey y entregarle el manuscrito a Elaine. Incluso entonces, en el fondo de mi corazón, sabía por qué no había terminado. Alabama. Tomé el último trozo de tostada fría de la bandeja y bajé al campo de croquet. Me senté y contemplé a varios compañeros jugar, enfrascado en mis pensamientos mientras el sol calentaba mis viejos huesos. Alrededor de las 3 menos cuarto, los celadores del turno de 3 a 11 comenzaron a llegar al estacionamiento, mientras los del turno de 7 a 3 se marchaban. Casi todos iban en grupos, excepto Brad Dolan, que caminaba solo. Aquello me alegró. Era probable que el mundo no estuviera tan enfermo como pensaba. Uno de sus libros de chistes asomaba por el bolsillo trasero del pantalón. El camino al estacionamiento cruza el campo de croquet, de modo que me vio, pero no me saludó ni hizo una mueca de desprecio.
Mejor para mí. Subió al viejo Chevrolet con la pegatina que rezaba: «He visto a Dios y es un capullo». Luego se marchó a donde quiera que va cuando no está aquí, dejando una nube de gasolina barata a su paso. A las 4, Elaine se unió a mí, tal como había prometido. Por el aspecto de sus ojos era evidente que había vuelto a llorar. Me estrechó con fuerza entre sus brazos. «Pobre John Coffey», murmuró, «y pobre Paul Edgecombe». Me pareció oír a Janice decir: «Pobre Paul, pobrecillo mío». Elaine volvió a llorar y la abracé bajo el sol de la tarde. Nuestras sombras parecían danzar, quizá en el falso salón de baile del programa de radio que solíamos escuchar en los viejos tiempos. Por fin recuperó la compostura y se apartó de mí. Sacó un pañuelo de papel del bolsillo del vestido y se secó los ojos. «¿Qué pasó con la mujer del alcalde, Paul? ¿Qué pasó con Melly?» Fue considerada el milagro del siglo, al menos por los médicos del hospital de Indianola, respondí. La tomé del brazo y comenzamos a andar hacia el camino que salía del estacionamiento y conducía al bosque, hacia el seto que separaba a Georgia Pines del mundo de los jóvenes. Murió de un ataque al corazón 10 u 11 años más tarde, creo que en el 43. Hall murió de apoplejía cerca del día del ataque a Pearl Harbor, incluso el mismo día, de modo que ella lo sobrevivió 2 años. Vaya ironía, ¿verdad? ¿Y Janice? Aún no estoy preparado para llegar a ese punto, dije. Te lo contaré en otra ocasión. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, contesté, aunque nunca cumplí mi promesa. 3 meses después de nuestra caminata al bosque, la habría tomado de la mano si no hubiera temido lastimar sus dedos deformes e hinchados. Elaine Connelly murió tranquilamente en la cama de un ataque al corazón. El celador que la encontró dijo que parecía serena, como si la muerte hubiera llegado de repente y sin dolor. Espero que fuera cierto. Quería mucho a Elaine y la echo de menos. A ella, a Janice, a Brutal, a todos. Cuando llegamos al segundo seto del camino, el que estaba al lado del muro, me detuve delante de un cobertizo de planchas de pino, con el desvencijado techo y las ventanas entarimadas moteadas de sombras. Me dirigí hacia él, pero Elaine retrocedió asustada. «No pasa nada», dije. «De veras, ven». La puerta no tenía pestillo. Lo había tenido en otros tiempos, pero la habían arrancado, de modo que para mantenerla cerrada usaba un trozo de cartón doblado. Lo saqué y empujé la puerta, dejándola abierta para que entrase luz. «¿Paul? ¿Qué? Oh, oh». El segundo «oh» fue casi un grito. Había una mesa en un lado y sobre ella una linterna y una bolsa de papel de embalar. En el suelo sucio había una caja de cigarros que le había comprado al tipo que venía a rellenar las máquinas de refrescos y dulces. Se la encargué especialmente, y puesto que su compañía también vende tabaco, no le resultó difícil conseguirla. Le ofrecí pagársela. Esas cajas eran valiosas cuando trabajaban con Moulton. Pero el tipo se rió de mí. Por encima del borde de la caja había un par de ojitos brillantes como gotas de aceite. «Cascabel, Jingle Bell, Mr. Jingles», dije en voz baja. Ven aquí, muchacho, que te presentaré a una señora». Me agaché. No fue fácil, pero lo conseguí, y tendí la mano. Al principio no creí que fuera capaz de saltar por encima de la caja, pero lo hizo. Cayó de lado, recuperó el equilibrio y vino a mi encuentro.
Cojeaba ligeramente de una pata. La lesión que le había producido Percy se había agravado con la edad. Era viejo, muy viejo, excepto en la parte superior de la cabeza, y en la punta de la cola, su pelo se había vuelto completamente gris. Saltó a la palma de mi mano, lo levanté y estiró el cuello, olfateando mi aliento con las orejas amusgadas, y una expresión de ansiedad en los diminutos ojos oscuros. Se lo enseñé a Elaine, que lo miró boquiabierta con ojos desorbitados. «No puede ser», dijo, volviendo la mirada hacia mí. «No puede ser». «Mira, y luego dime si no». Saqué un carrete de la bolsa de papel. Lo había pintado yo mismo, aunque no con lápices de cera, sino con rotuladores. Un invento con el que ni siquiera soñábamos en 1932. Era tan colorido como el de Delacroix, o quizá más. «Monsieur, madame», pensé, «bienvenue aux échos de monsieur». Volví a agacharme y Cascabel saltó de mi mano. Era viejo, pero seguía tan obsesivo como siempre. En cuanto sacaba el carrete de la bolsa, no tenía ojos para otra cosa. Lo hice rodar por el suelo irregular y astillado del cobertizo, y de inmediato corrió tras él. Ya no corría como antes, pero ¿por qué tenía que ser rápido o seguro? Como ya he dicho, era muy viejo, el Matusalén de los ratones. Debía de tener al menos 64 años. Llegó junto al carrete, que rebotó contra la pared. Lo rodeó y luego se tendió de lado. Elaine dio un paso al frente, pero la detuve. Al cabo de un instante, Cascabel, Mr. Jingles, volvió a incorporarse, y despacio, muy despacio, empujó el carrete hacia mí con el hocico. Cuando llegó, lo había encontrado tendido en los escalones de la cocina en aquella posición como si viniera de muy lejos y estuviera exhausto. Todavía era capaz de guiar el carrete con las patas, como solía hacer en los tiempos del pasillo de la muerte. Sin embargo, ya no podía hacerlo, pues sus patas traseras no aguantaban su peso. No obstante, su hocico seguía tan ágil como siempre. Solo tenía que desplazarse de un extremo al otro del carrete para seguir su curso. Cuando llegó hasta mí, lo levanté con una mano. Pesaba menos que una pluma, y recogí el carrete con la otra. Sus ojitos oscuros no se apartaban de él. «No vuelvas a hacerlo, Paul», dijo Elaine con voz desgarrada. «No soporto mirarlo». Comprendí cómo debía sentirse, pero en mi opinión se equivocaba. A Cascabel, Mr. Jingles, le encantaba perseguir el carrete. Habían pasado muchos años, pero seguía gustándole. Ojalá todos fuéramos tan afortunados con nuestras pasiones. «También tengo caramelos de menta en la bolsa», dije. «Todavía le gustan». Si le enseño uno, no deja de olfatearlo, pero su estómago ya no está en condiciones de digerirlos. En su lugar le doy tostadas. Me agaché, partí un trozo de la tostada que había tomado de la galería y la dejé en el suelo. Cascabel olfateó, lo tomó y empezó a comer, con la cola enrollada entre las patas. Cuando terminó, miró hacia arriba con aire expectante. «Algunos viejos nos sorprenden con su apetito», dije a Elaine, y le entregué la tostada. «Haz la prueba». Elaine partió otro trozo de tostada y lo arrojó al suelo. Cascabel se acercó y olfateó, miró a Elaine y volvió a comer. «¿Lo ves?», dije. «Sabe que no eres uno de los guardias temporeros». «¿De dónde has salido, Paul?» «No tengo ni idea. Un día salí a dar mi caminata matutina y lo vi en los escalones de la cocina. Supe quién era de inmediato, pero tomé un carrete de la lavandería para asegurarme, y le traje la caja de cigarros, forrada
con la tela más suave que pude encontrar. Creo que es igual que la de nosotros. Creo que es igual que nosotros, Elaine. La mayor parte del tiempo le duele algo. Sin embargo, todavía no ha perdido la ilusión de vivir. Aún disfruta con el carrete y con la compañía de un viejo amigo. Durante más de 60 años guardé la historia de John Coffey en mi corazón. Y ahora la he contado. Se me metió en la cabeza la idea de que Cascabel había regresado por eso, para indicarme que debía darme prisa antes de que se me acabara el tiempo, porque al igual que él, me dirijo hacia allí. ¿Hacia dónde? Lo sabes perfectamente, respondí, y por un momento contemplamos a Cascabel en silencio. Luego, sin razón aparente, volví a arrojar el carrete, aunque Elaine me había pedido que no lo hiciera. Quizá porque verlo perseguir el carrete era como espiar la versión lenta y cuidadosa del sexo entre dos ancianos. Es probable que los jóvenes no quieran verlos, sobre todo si están convencidos de que en su caso se hará una excepción, pero ellos aún quieren practicarlo. Cascabel corrió otra vez detrás del carrete, obviamente dolorido, pero, al menos para mí, disfrutando como siempre de su obsesión. Ventanas de cristal esmerilado, murmuró Elaine mientras lo miraba. Ventanas de cristal esmerilado, repetí. Los adultos pagan 5 centavos y los niños entran gratis. John Coffey tocó el ratón del mismo modo que te tocó a ti. No se limitó a curar tu enfermedad, también te hizo, ¿cómo decirlo?, resistente. Es una palabra tan buena como cualquiera. Resistente, resistente a las cosas que hacen que nos desmoronemos como los árboles con termitas. Lo que hizo contigo lo hizo con él, con Cascabel, Mr. Jingles, el día que lo tomó entre sus manos. Así es. Creo que el poder de John obró el milagro, pero el efecto está desvaneciéndose. Las termitas han conseguido atravesar nuestra corteza. Necesitaron algo más de tiempo, pero llegaron. Es probable que me queden algunos años, pues supongo que los hombres vivimos más que los ratones. Pero la hora de Cascabel está muy cerca.